Bienvenidos a este nuevo episodio de Desorden Podcast. Hoy hablaremos del Bolívar, nuestra moneda y sus circunstancias. ¿Sabías que Antonio Guzmán Blanco, quien gobernó nuestro país en varias ocasiones entre 1870 y 1888, dijo en una oportunidad: Venezuela es como un cuero seco, lo pisan por un lado y se levanta por otro? Con esta aseveración, Guzmán Blanco se refería a la situación económica de entonces, a finales del siglo XIX. Casi 150 años después, lamentablemente no podemos decir algo distinto. No nos referimos particularmente a la compleja situación económica actual, sino a una larga historia de crisis económicas, sociales y políticas recicladas. Eso nos hace definitivamente el país más ecológico en términos de crisis. Por eso de que reciclamos crisis, claro está. Aprovecho y te pregunto, ¿qué es para ti Venezuela? Como siempre te pregunto, ¿qué es para ti Venezuela? Deja aquí abajo tus comentarios. Desorden Podcast es posible gracias a la generosidad de Rendir Valores Casa de Bolsa y de Mur GCF, Finanzas Corporativas. Hablemos un poco del Bolívar de antes. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que tiene como nombre de su moneda, pues, el nombre de un prócer de la independencia, al más notorio y principal, nuestro Libertador. Con esta decisión, creo que flaco favor le hicimos a la imagen del Libertador como factor histórico-social, ya que como moneda, el Bolívar lo hemos maltratado sin escrúpulos a lo largo de la historia. El uso del nombre de Bolívar en algo tan vil como el dinero significa que cada día el nombre de Bolívar pierde importancia, es todo lo contrario. Nadie en el mundo entero, cuando hablan del Bolívar, piensa en Simón Bolívar, piensan en cuál es la equivalencia en dólares de un signo monetario que es diferente. Después del peso venezolano y del venezolano, monedas de la época independentista, pues apareció el Bolívar en 1879. Y nuestra moneda ha vivido desde entonces los embates de muchos periodos de devaluación. Durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, existía una paridad 1 a 1 entre el bolívar y el dólar. Un bolívar, un dólar. Gómez, en 1929, Juan Vicente Gómez, decide devaluar la moneda a 3.19 por influencia directa de los gringos. Así los gringos podían comprar nuestro petróleo más barato. Más adelante, a finales de la presidencia del general López Contreras, la moneda sufre otra nueva devaluación para llegar a 3.35. Este valor de 3.35 bolívares por dólar se mantuvo hasta los albores de la Cuarta República, ya por allá por el inicio de los 60. Durante el gomecismo y el posgomecismo se comenzaba a imprimir dinero inorgánico para hacer frente al creciente gasto público. Dicho de manera más sencilla, los gobiernos de entonces gastaban más plata de la que ingresaban. Ese era el comienzo de una tendencia que marcaría las diferentes políticas monetarias de nuestra historia contemporánea. Debemos mencionar una excepción histórica. Durante el penoso periodo dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, entre 1953 y 1958, entre torturas y asesinatos en la seguridad nacional, se logró una estabilización macroeconómica sin comparaciones posibles con la historia pasada y reciente de Venezuela. Durante su periodo presidencial, Pérez Jiménez logró las reservas internacionales más importantes que ha visto la nación, una inflación anual que difícilmente supera el 2% y un importante desarrollo de infraestructura, una estable y elevada producción petrolera y un incremento del Producto Interno Bruto per cápita de un 60%. Esa cifra es mucho mayor que lo que se veía en ese momento en la década de 50 en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Venezuela. More news of social development in this progressive South American republic with the dedication of the huge Parico Dam and irrigation scheme by President Jimenez. The new 9-mile dam, costing $65 million, creates a man-made lake, which by flooding irrigation channels will transform an arid prairie into a farming paradise. A major social project financed by the country's oil and iron ore revenues. Quizás el mandato de Pérez Jiménez fue el periodo de tiempo durante el cual el Bolívar fue más estable. De hecho, en 1955, la revista Time nombró a Pérez Jiménez como el hombre del año, apareciendo su rostro en la portada de la famosa revista Time. Para ese momento, las sanciones de bloqueo las destinaban a Fidel Castro y a Cuba, que eran una piedra en el zapato de los americanos, ya que un dictador como Pérez Jiménez, que era lacayo del imperio gringo,
sí gustaba a los americanos y bien merecía ser la portada de revistas de ese país. En 1961, con el liderazgo de Rómulo Betancourt, el bolívar fue nuevamente devaluado, llegando a un precio de 4.30. Como mecanismo de preservación de valor, ya el bolívar producía mucha desconfianza en la gente. La gente prefería ahorrar en ladrillos, comprando propiedades, o en dólares sacándolos de Venezuela. Para aquel entonces, en los 60, era práctica y costumbre de las administraciones nacionales y de los ciudadanos gastar más plata de la que ganaban. De modo que la mayoría de los años la balanza de pagos nacional, las cuentas de lo que el país gastaba respecto a lo que ganaba, cerraban siempre en cifras negativas. Imprimir un chorro de billetes era la medida de rigor para hacer frente a los huecos económicos generados por una mala administración de los recursos. Total, después veríamos cómo resolver. Y petróleo había, y bastante, y para regalar. ¿Quién se recuerda del Viernes Negro? Yo sí me recuerdo, lo viví cuando era un muchacho. Tras la nacionalización de la industria petrolera y ferrominera durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1976 Venezuela vivió una bonanza sin precedentes, con una balanza comercial marcada por enormes ingresos por concepto de exportaciones. Miami. Miami, hacia Miami. Ahorita voy a Miami. Para Miami. A Miami. A Miami. Yo voy para Miami. Vamos casi siempre todos los diciembre. Ya van varias veces. Ya van varias veces que vamos. No, ya he estado varias veces. Estuve chiquita y vuelvo ahora. He ido como 3, 4 veces antes ya. Como 6 veces aproximadamente. 4 con destino a Miami. Estima salir de este aeropuerto a las 5:30 de la madrugada. Aprovecho esta oportunidad para extender un cordial mensaje de bienvenida a todos los venezolanos Que vienen de Venezuela 2, 3, quizás 4 veces al año. Los llenan de pasajeros venezolanos y se quedan aquí en Miami por 1 o 2 días. De aquí después parten para Disney World, pero el atractivo es venir a Miami a comprar mercancías y les gusta ir al centro de Miami. Entonces, Aguanta, dale para adelante un poco, Y los familiares míos, por ejemplo, mis hermanos que viajan constantemente, entonces siempre se están encontrando en distintas partes de Miami. E inclusive se encuentran muchas veces van en los mismos aviones y no saben que es el colmo. No se han visto. Los clientes venezolanos son los mejores customers que tenemos aquí ahora. La ropa les fascina y es gente accesible para charlar, para vender, no hay problema nunca. un 80% de nuestros clientes son turistas de Sudamérica, principalmente de Venezuela. Ellos vienen buscando mercancías de marcas prestigiosas casi siempre. Tengo aquí 3 días ya. Gastando real. O sea, ellos nunca preguntan cuánto vale esto. Ellos siempre dicen, yo quiero esto, o yo quiero lo otro, yo quiero Santa Claus, yo quiero comprar esto y lo otro. Entonces, o sea, pasamos y conversamos, yo le pregunto, ¿de dónde ustedes son? Me dicen, de Venezuela, y dije, ya lo sabía. Es un mercado muy atractivo para todos nosotros. Vienen a comprar en cantidades. Para quien no sea economista, balanza comercial es básicamente la relación o saldo que existe entre las exportaciones e importaciones. Pues sí, en aquella época, en la época de los 70, ganábamos cantidades de dinero inmenso. Y Venezuela pasó a ser uno de los países más ricos de América Latina. Pero ¿qué pasaba? Al igual que ingresábamos gran cantidad de dinero por exportación, gastábamos todo lo que ingresábamos y más, y nos endeudábamos. Como suele pasar en nuestra golpeada patria, a más ingresos, más gastos. Y con los recursos que entraron tras la nacionalización de la industria petrolera, el endeudamiento externo, la corrupción, el derroche de recursos no se hicieron esperar. Y en apenas 5 años, la riqueza se convirtió una vez más en miseria. Como les decía hace un rato, entre 1968 y hasta el año 83, el dólar se cotizó a 4.30. Un fatídico viernes 18 de febrero de 1983, un primer golpe de devaluación posicionó al bolívar en 6.5, después de muchísimos años de estabilidad. Y un altisonante sistema de control de cambio con el nombre de RECADI se instauró en Venezuela para evitar las fugas de capitales del país, ya que la gente atemorizada cambiaba sus ahorros, sus patrimonios a dólares y los mandaba a Suiza o a los Estados Unidos. Este fue el inicio de una caída en barrena de nuestro signo monetario, que desde entonces no ha encontrado freno. ¿Y qué ha pasado en la historia reciente
del bolívar, con nuestro signo monetario bolívar. Tras 40 años de alternancia entre adecos y copellanos, rematados por el chiripero de Caldera, ya cerca del año 2000, Venezuela siempre siguió siendo una economía de explotación y de puertos, muy parecida a la que caracterizó a nuestro país en el siglo XIX. Como siempre, muy poco desarrollo del sector secundario de la economía, de la industria, con un aparato productivo gestado en torno a la producción petrolera estatal, la importación de productos terminados y una importante actividad comercial privada. Mucho petróleo, mucho comercio, poca industria. El Producto Interno Bruto per cápita y el déficit fiscal iban fluctuando año tras año según los precios del petróleo, generándose un Estado cada vez más grande, más hipertrófico y con gran asimetría de clases sociales. Las fortunas que se amasaban en torno al gobierno poco apostaban al futuro del país. Y así como se hacían esas fortunas, de la misma forma iban saliendo de Venezuela para cómodamente descansar, arrellanarse y seguir engordando en bancos suizos y gringos, como les conté anteriormente. Se estima que en la actualidad más de 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares de ahorros de los venezolanos se encuentran repartidos por todo el mundo. Para que tengamos una idea de lo que significa esta cifra, Argentina, un país que ha atravesado por múltiples crisis económicas, tantas como Venezuela o quizás más, y tiene muchos más habitantes que nuestro país, tiene unos 45 millones de personas, se estima que por concepto de fuga de capitales tiene 250.000 millones de dólares fuera de su país, la mitad de lo que tenemos los venezolanos en el exterior. El chavismo emerge como una oferta política y económica para acabar con la pobreza y reconstruir la dignidad de una patria que poco importaba a los políticos y a los empresarios. Después de 2 décadas de intentos fallidos, gobernando lo que parece ser un país indómito, que recuerda al cuero seco que mencionaba Guzmán Blanco en su momento, los líderes de la Quinta República y nosotros, los ciudadanos de a pie, hemos vivido épocas de extrema bonanza y de extrema escasez. Hemos vivido una continua y masiva devaluación del bolívar, con 3 reconversiones que mocharon 14 ceros a la moneda, 14 ceros menos. Asimismo, hemos visto controles de cambio de diferentes nombres y colores, inflaciones impensables, para terminar lo mismo, déficit fiscal, políticas monetarias expansionistas, impresión de dinero sin medida, muchos pobres y muy poquitos ricos. Para remate de males, las salvajes sanciones económicas contra Venezuela fueron la guinda del helado que terminaron de hundir la economía del país. Today, and I'll turn the podium over to Stephen Mnuchin for this purpose, we're going to announce sanctions against Petróleos de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA, as it's known by its Spanish acronym, the state-owned oil monopoly. Pero ¿qué nos pasa a los venezolanos? ¿Por qué hacemos un desastre una y otra vez de la economía nacional? A los venezolanos, así como a otros pueblos latinoamericanos, entre muchas cosas, nos caracteriza una miopía social y económica que nos impide ver tan solo 5 años adelante. Buscamos el enriquecimiento inmediato y resguardar nuestro patrimonio fuera de nuestros países, en destinos que consideramos más seguros. No reinvertimos la riqueza que hacemos en construir el futuro de nuestras naciones, el futuro de nuestros nietos. Lo que resulta una paradoja, un sinsentido. Si para solucionar los problemas económicos del momento y además hacer más platica fácil y rápida, tenemos que imprimir dinero sin respaldo, pues lo imprimimos. Si para ello tenemos que aprovecharnos de los sistemas de control cambiarios y nos hacemos de dólares baratos, pues nos aprovechamos. Si para ello tenemos, para hacer platica en el corto plazo, para allá, tenemos que vender los productos bien caros, pues los vendemos bien caros. Si para hacer platica, para hacernos de patrimonio, tenemos que meter la mano en el erario público, pues la metemos. A los latinoamericanos parecen no importarnos mucho el futuro y el desarrollo de proyectos a largo plazo, ya sean políticos o empresariales, sino saciar de manera inmediata una enorme hambre por dinero o por poder, que son la misma vaina, aunque nos llevemos por los cachos al país, que es y será una fuente inagotable de recursos, riqueza y sin duda mucha bondad. Tal cortedad de visión nos hace colapsar nuestra amada Venezuela, generar crisis una tras otra, crisis económicas, sociales y crisis políticas. Así, no hay moneda ni signo monetario alguno que pueda preservar su valor. Al bolívar lo usamos tan solo como un medio de intercambio frugal y conveniente, no como una apuesta de valor. Si tan solo pudiéramos ver un poco más allá, con el corazón puesto en el futuro del país, en el futuro de nuestros hijos, otro gallo cantaría. ¿Y tú? ¿Qué piensas del bolívar y de la forma como lo maltratamos? ¿Qué es para ti Venezuela? Deja aquí abajo tus comentarios.
Desorden Podcast es posible gracias a la generosidad de Rendivalores Casa de Bolsa y de Moore GCF, Finanzas Corporativas. No dejes de suscribirte a nuestro canal aquí abajito y sigue nuestras redes sociales. Gracias por compartir con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de Desorden Podcast.